Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Estamos llegando al final, ya llegamos al final de la serie El que me ve. Por cierto, y en estos tiempos, esta historia cobra bastante importancia, porque hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor, y algunas veces creemos que pasamos desapercibidos, pero hay un Dios que me ve. No se trata de que te vea a ti, de que me vea a mí. Esto es un Dios que es personal, el que me ve. Vamos a invocar el nombre del Señor en esta hora para pedirle que sea Él el que nos dirija en la meditación de su palabra en esta mañana. Oramos a Dios y le decimos: Padre que estás en gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia sobrepasa todo entendimiento. Señor de los cielos, esa misericordia es nueva cada mañana, Dios mío. Gracias, Padre, por esa bendición de tenerte con nosotros. Y así, Señor, como refresca la tierra, esa nieve que cae, así venga tu palabra, Señor, descendiendo sobre nosotros en esta mañana, dándole frescura, Señor, a nuestra tierra. Señor, fortaleciendo nuestra vida, sosteniéndonos, oh Dios, nutriendo nuestra vida, Señor, con el poder de tu palabra, porque tú eres un Dios que no nos pasas desapercibidos a nosotros, sino que tú tienes cuidado. Eres el Dios que me ve, siempre serás el Dios que me ve. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros, oh Dios, en esta mañana suplicamos tu bendición para que la palabra llegue a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bien, como decíamos, llegamos nosotros al final de la serie El Dios que me ve. Ese Dios que me ve es el Dios que me busca, el Dios que tiene un plan para mí, el Dios que recibió un nombre, el que me ve. Realmente nosotros leemos en la palabra del Señor muchas experiencias de siervos de Dios que yo creo que si pensamos que si estuviésemos en los pies de ellos, tal vez no seríamos capaces de hacer lo que ellos hicieron. Por ejemplo, recordaba esta mañana al apóstol Pablo en la cárcel de Filipos. ¿Cómo era posible que el apóstol Pablo estuviera en esa cárcel con sus pies en un cepo, con sus manos también encadenadas? Y aún así, el apóstol Pablo dice que cantaba himnos a Dios, cánticos a Dios. Creo que yo sería la primera en decir, no creo que sería capaz de hacerlo. Pero ¿qué fue lo que realmente a estos hombres, a estas mujeres también de Dios, les hizo actuar de una manera que al final le dan la exaltación a Dios? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. El Dios
que es exaltado, ese Dios que me ve, es el Dios que me busca, que tiene un plan, que recibe un nombre y es exaltado. Pablo lo exaltó al final. Esa fue la respuesta que Pablo dio a esa experiencia que tuvo con el Señor Jesucristo. Eso era lo que hacía actuar a todos aquellos cristianos que morían a causa de su fe. ¿Qué era lo que los sostenía hasta el final? ¿Qué era lo que los hizo sostenerse frente a todo el poder de un gobierno terrenal? Era la experiencia que habían tenido con el Dios de los cielos, el Dios que nos mira, el Dios que nos busca, el Dios que tiene un plan, el Dios que tiene ese nombre siempre, que te ve a ti y que me ve a mí. Ese Dios es exaltado. En cuanto al relato que nosotros estamos tratando en estos 4 domingos, es acerca de la experiencia de Agar con el Señor. Comúnmente, Agar es ignorada. Muchas veces se pasa desapercibida la figura, la persona de Agar. Es poco mencionada algunas veces, porque ella vivía bajo la sombra de sus amos. Ella tenía un dueño, pero ¿sabe qué? Su vida se relaciona estrechamente, está vinculada estrechamente, nada más ni nada menos que con el padre de la nación hebrea. Y a la vez es el padre de la fe, es nuestro padre. Ahí está en las páginas de la Biblia. Agar estrechamente ligada con Abraham, una figura reconocida en la historia bíblica y también en la historia secular, porque estos hechos ocurrieron. Y esta mujer llegó a ser la madre, oiga bien, realmente se le da un papel secundario, sin embargo, tuvo mucho protagonismo, puesto que esta mujer llegó a ser la madre del padre de las naciones árabes. Príncipes descendieron de ella. Esta maternidad de Agar trajo muchos problemas a Abraham y a Sara hasta el día de hoy. Y no nos vamos a meter en eso. Dios bendijo a las naciones árabes también, eso lo dice su palabra. Dios le dijo a Abraham, y bendeciré, porque es tu descendencia, le dijo. Así es que Dios ha bendecido también. Lo que le quiero decir es que para que se llegara a esto, Agar pasó por mucho sufrimiento. Agar cuidó a su hijo en medio de tanto problema, de tanta complicación, para darle cumplimiento a esa promesa que Dios también le había dicho a ella, que su descendencia iba a ser bendita. Pero Agar e Ismael fueron expulsados al desierto. Ellos fueron desprovistos de cuidados. Experimentaron lo que significa la soledad, el desprecio y el abandono. Y aparte de eso, la falta de cualquier bien. Porque solo le dieron al final, cuando Agar e Ismael iban para el desierto, agua y pan para que se mantuvieran. Pero eso sí, es otra historia, no nos vamos a meter en ella, pero sí quiero decirle que en esas circunstancias Dios también fue exaltado. Ambos fueron realmente protagonistas de una tragedia, pero tampoco se ve que ellos se escudaron en eso para decir no vamos a seguir adelante, ¿verdad? No, al contrario. Agar continuó su vida adelante. Pero ¿cuál fue el secreto de la fortaleza de esta mujer? Estamos hablando de la experiencia con Dios, de lo que ella vivió con Dios, lo que le decía que había sostenido al apóstol Pablo, la experiencia con Dios. Por eso
me alegra mucho aquella porción, aquel versículo que dice cuando estaba el pueblo de Israel cruzando ya el mar. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Y miren, vean la salvación que Dios hará hoy por ustedes. Porque eso en el original quiere decir también, echen un vistazo atrás y desen cuenta de dónde yo los he traído y de aquí en adelante también yo los voy a sostener. Porque nosotros necesitamos también aprender de las experiencias con Dios. Agar aprendió lo valioso que es relacionarse con Dios. Algunas veces nosotros ante cualquier dificultad que se va presentando ya se nos olvidó el Dios que nos sacó en el pasado. Ya se nos olvidó el Dios que se glorificó en el problema anterior, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a relacionarnos de una manera que esas experiencias vayan cobrando vida dentro de nosotros y sean las que nos sostengan en el tiempo de la dificultad, en el tiempo del problema. El Señor nuestro Dios muestra un interés acá e ilustra cuánto le interesa a las personas que son abusadas, las personas que han sido oprimidos, esos despreciados. A esos vino el Señor a mostrarse. Nos enseña que temer a Dios es lo más importante que el ser humano puede atesorar. El temor a Dios por sobre todas las cosas. Para Agar, Dios sería siempre y por siempre ese Dios que ve. Para usted y para mí, tiene que ser un Dios que se identifique conmigo en mi necesidad. ¿Sabe usted que esta expresión, leí en un comentario, que era como decirle a Dios cuando el Dios que me ve, que es todo ojo? Porque antiguamente había, por cierto, de origen egipcio, había un amuleto que era un ojo. Ya ustedes tal vez por ahí lo habrán visto, es muy antiguo ese amuleto, y es un ojo que simboliza el ojo divino que todo lo ve. Claro, esto es un amuleto, lo dedican a otros dioses, como en un amuleto musulmán también, que aparece un ojo. Pero nosotros no estamos hablando de cualquier ojo, estamos hablando del ojo de Dios que ve todas las cosas sobre la tierra, de ese Dios que puede ver, de ese Dios que Agar experimentó en el desierto, de ese Dios que lo pudo hacer suyo, como decíamos el domingo anterior, porque Dios siempre ha buscado relacionarse con nosotros. Y siempre esa búsqueda tendrá un objetivo. El Salmo 138:8 nos dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque dice al principio: Jehová cumplirá su propósito en mí. Realmente Dios es el que gobierna todas las cosas. Ahora que estaba nevando, me ponía a pensar, Él prometió que las estaciones del tiempo siempre iban a existir mientras Él estuviera gobernando las cosas tal y como las ha dejado. Y ahí tiene. No hace falta el verano, no hace falta el invierno, no hace falta el otoño, no hace falta la primavera. ¿Por qué? Porque están en la tierra. ¿Quién es el que manda todas esas cosas? Es Dios quien gobierna por sobre todas las cosas de la tierra. Qué importante es que nosotros realmente pensemos cuál es nuestra experiencia con Dios. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? ¿Cuánto tiempo tenemos de habernos relacionado con el Dios de los cielos? ¿Sabe que ayer justamente hablábamos con nuestros hermanos, unos hermanos, acerca de la palabra de Dios? También es la que confirma esto.
En el Nuevo Testamento dice que no se le encargue, ¿verdad?, la palabra a personas neófitas, o sea, personas nuevas. Pero ¿será que la persona nueva es incapaz y algunas veces tienen mejor memoria que nosotros los viejos? ¿Será que estas personas no puedan no puedan desarrollar una predicación? Y fíjese de que llegamos a una conclusión. La experiencia es importante. Cuando usted llega a un trabajo, le preguntan si tiene experiencia o no tiene experiencia. Y si no tiene experiencia, si es que lo agarran, el sueldo es menor que el que tiene experiencia. Porque la experiencia es importante. ¿Por qué es importante la experiencia? ¿Por qué nosotros estamos haciendo énfasis en que debemos tener esa experiencia con el Dios de los cielos? ¿Por qué? Porque de eso depende mucho nuestra respuesta al Dios de los cielos. Leí una ilustración y pues yo le puse mis elementos. Yo recuerdo cuando salieron los televisores grandes. Ustedes, todos los que están acá, estaban muy pequeños. Pero yo recuerdo cuando esos televisores salieron y, si mal no recuerdo, el sistema que ellos tenían para proyectar la imagen era por espejos. Entonces, bueno, si algunas veces se miraba en una sala de un apartamento que aquel televisor casi cubría la pared y era pues una novedad, realmente era una novedad, pero la imagen se miraba bastante difusa porque el sistema no era perfecto, por supuesto, pero a medida ha venido pasando el tiempo, se ha dado que las pantallas cada vez más grandes y cada vez más grandes, pero eso sí, con mayor fidelidad en la imagen. Es un sistema de definición que le llaman alta definición y ahora existe el ultra alta definición. Las pantallas cada vez más grandes y la definición todavía más alta que de las de antaño. Y algunas veces esa alta definición, usted podrá ir a una tienda, a la persona que yo le pregunté acerca de esto, que sabe, pues yo no sé mucho de tecnología ni de estas cosas, pero yo preguntaba acerca de esto, de la ultra definición, de la ultra alta definición. Dice, algunas veces las personas van a la tienda y le dicen, mire, este televisor es con tantos píxeles. Tiene ultra alta definición. Y se compra aquel televisor que tiene aquella alta definición en píxeles. Pero ¿sabe cuál es lo más gracioso? Que si la señal de los canales no viene en esa misma definición, de nada sirve que el televisor tenga esa alta y alta definición. Así es que esta es una ilustración acerca de cómo es de fiel una imagen en ese tipo de televisores. Es sorprendente cuando salió la imagen del Blu-ray a la otra. Ponían en las tiendas de los televisores la mitad con el Blu-ray y la mitad con la otra definición y usted realmente miraba aquella diferencia que era de mayor fidelidad la otra. Y ahora todavía hay más. Hay imágenes que usted puede ver hasta las gotitas de agua cayendo de hojas de los árboles, aquellas tomas tan preciosas que uno se queda pero asombrado de cómo una cámara puede captar tanta fidelidad de la realidad. Pero ¿sabe qué? Esa imagen puede ser tan fiel, pero nunca es tan fiel como vivirlo en vivo, en directo, de manera real, en el tamaño real, en la versión real, vivo y en directo. Nunca va a ser igual, no se va a comparar jamás.
Yo leía de que algunos cuando van a los conciertos, yo lo pude constatar ahí, vi unas imágenes de conciertos cristianos, muchos espectadores, oiga bien, en vez de estar disfrutando el espectáculo, están con la pantallita de su teléfono o cualquier otro dispositivo, están tan pendientes de lo que está en la pantallita que no pueden ver, que no están disfrutando verdaderamente del espectáculo que se está dando. Lo miran en esa pantallita de su celular o del dispositivo que sea, que ni siquiera podría ser alta definición y tiene unas cuantas pulgadas nada más. Y yo lo vi en unas imágenes y la persona está ahí viendo en aquella pantallita y todo está pasando alrededor de ella, pero no se está dando cuenta de que en el tiempo real, en el vivo y el directo está mejor, sino que él lo encierra en una pantallita. ¿Qué quiero decirle con eso? Que muchas veces ocurre con nosotros, que encerramos a Dios en una pantallita y no disfrutamos de lo que realmente Él es para nosotros. Dios es grande y lo sabemos. Nosotros sabemos que Dios es grande, pero ¿cuál es la idea que tenemos de Él? Algunas veces no concebimos el tamaño real de nuestro Dios. Es porque nosotros lo metemos en esa pantallita de nuestra mente. Pero ¿qué es nuestra mente, hermanos? Si algunas veces no podemos ni siquiera sosegar nuestros propios pensamientos. Es pequeñita nuestra mente. Algunas veces nosotros pensamos que Dios es como nuestra imaginación, pero tenemos una imaginación bien corta. No alcanzamos nosotros a concebir todas las cosas. Algunas veces nosotros creemos que el Señor es conforme a nuestras posibilidades. Nosotros, hermanos, somos personas que dependemos del poder de Dios y nuestras posibilidades son cortas. No podemos nosotros. Dios es más grande que mi posibilidad. Dios es más grande que mi capacidad. Dios es más grande que mis imperfecciones. ¿Y sabe qué? Hay personas que comparan a Dios y lo encierran conforme a las propias imperfecciones. Usted dirá, pero eso no es posible. Dios es más grande. Pues fíjese que la palabra del Señor me dice a mí en el Salmo 50, y yo voy a leer esta versión que es la nueva versión internacional. El Salmo 50, versículo 16. Y esto lo hacen las personas que no piensan bien, las personas que andan haciendo lo malo, encierran a Dios conforme Dios creen que es para ellos. Mire, dice la palabra del Señor, pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborrece, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas. Para lo malo da rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho esto y he guardado silencio. Y mire cómo dice Dios: ¿acaso piensas que soy como tú? ¿Por qué lo dice el Señor? Porque así encierran a Dios. La gente que hace esas cosas encierra a Dios conforme la maldad que hay en ellos. Pero Dios es santo, Dios es puro, Dios es grande, Dios es maravilloso y es más alto que cualquier santidad nuestra, porque Él es el Altísimo y Él es el Santísimo. Mire que la adoración que se da en el libro de Isaías es 3 veces santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dios es santo. Y dice: ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá quien los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra. El que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Estas personas encierran a Dios
y lo ven conforme el pecado que ellos están realizando. No pueden disfrutar de una experiencia con Dios fiel, real y en vivo y en directo. Tal vez nosotros decimos que Dios es grande, pero no todos experimentamos la grandeza de Dios. Y algunas veces se podrá decir, no, es que tu Dios es más grande que el mío. El Dios de todos los dioses es grandísimo. Él es el mismo, pero depende de nosotros muchas veces el que podamos tener esa experiencia con Dios. Experimentar a Dios. Algunos podrían decir, bueno, ¿y cómo lo voy a experimentar entonces? Ya sé, cuando estamos de rodillas llorando y alabando y bendiciendo al nombre del Señor, entonces es que nosotros podríamos disfrutar de la presencia de Dios y poderlo ver en ultra alta y altísima definición. Quiero decirle que es cierto. Hay momentos en los cuales de adoración privada que no se compara con nada sobre esta tierra. Experiencias que sobrepasan nuestro entendimiento, nuestra capacidad y nos hacen en algún momento querer estar más allá que acá. Pero ¿sabe qué? Experimentar a Dios en ultra y en altísima, alta definición tiene que ver cuando Dios está en medio de la acción en mis circunstancias. Cuando Dios está accionando en medio de mi dificultad. Cuando Dios está accionando en aquella tormenta que yo no veo que pasa. Cuando Dios está levantando para aquietar las aguas, es cuando puedo ver realmente el gran Dios que nosotros tenemos, porque Dios es grande, porque Dios es bueno y Él es digno de ser exaltado. Pero es en esos momentos, yo puedo decirle en este momento, yo sé que tú eres grande, Señor, pero cuando estoy en el problema es cuando Dios me dice verdaderamente, yo sí soy grande, soy más grande que todos los problemas que tú tienes. Y cuando yo entiendo esto, entonces sí experimento la grandeza del Dios de los cielos. Dios es grande, Dios es poderoso, claro que sí. Pero no solo para mover los astros, no solo para mover las estrellas de su lugar. Él es el Todopoderoso para ayudarme en mi debilidad, para ayudarme en mi imposibilidad. Él es el Todopoderoso para eso. Nosotros algunas veces cuando decimos porque Él es el Todopoderoso, pero no nos ponemos a pensar que eso de ser el Todopoderoso es para ayudarme a mí, es para ayudarte a ti en esa imposibilidad que tienes, en esa incapacidad que estás experimentando, en ese problema que no le ves salida. Dios es el Dios Todopoderoso. Acuérdese cómo le dio vida a aquella matriz enjuta de Sara. ¿Quién va a concebir a esa edad de esa manera, tan vigorosamente? Pero ¿quién lo hizo? Sara sí se dio cuenta que Dios es el Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué? Esos momentos de acción no son fáciles de cruzar. No son fáciles de cruzar. Muchas veces nosotros no queremos ver a Dios en acción. Queremos que si está la prueba, que nos saque ya, que nos saque ya. Cuando Dios quiere hacer tal vez un despliegue de su bondad, de su misericordia, de su poder, de su grandeza con nosotros. Fíjese que encontré un cuadro de acción de Dios y también se lo voy a leer en esta mañana para que vea cómo la palabra del Señor nos muestra esas experiencias con Dios en ultra, en alta y en altísima definición para nosotros. El Salmo 107, 23 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice.
Algunos se hicieron a la mar en barcos, surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares profundos. Ya me imagino yo, hermano, andar en un barco en alta mar sin poder yo nadar. Estos eran marinos de carrera, los que andaban en esos barcos comerciales, pero dice que vieron en acción el poder de Dios. ¿En dónde? En los mares profundos, en las aguas profundas, en los mares más profundos, dice esta versión. Se impresionaron cuando vieron el accionar de Dios en esos mares profundos. Dice, Él habló y desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer y eran marinos experimentados, y eran marineros que conocían el tiempo, y eran marineros que se podían guiar por las estrellas, y tenían grande habilidad en esa carrera, en ese oficio. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros, nuestra habilidad, nuestra capacidad no alcanza a manejar las tormentas que se levantan, pero hay un Dios en los cielos que sí puede calmar esas tormentas, que sí puede hacernos pasar por esas tormentas, y ese es el Dios que experimentó esta sierva Agar. Mire lo que continúa diciendo: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¿Quién lo hace? Pero ¿qué tuvieron que hacer estos marineros? Estar en medio del mar, y la tormenta se levantó. Y dice, qué bendición fue esa quietud cuando lo llevaba al puerto, sanos y salvos. A nosotros se nos olvida que hemos invitado a Cristo a nuestra barca, y que mientras Cristo esté en nuestra barca, esa barca llegará a un lugar y a un puerto seguro. Dios está con nosotros, y dice la palabra del Señor que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. ¿En qué momento es que viene la exaltación a Dios? Viene en el momento en que nosotros vemos que despliega todo su poder a favor del que le clama, a favor del que lo necesita, a favor de aquel que está en grande dificultad. Ahí es donde nosotros podemos ver a Dios en alta y grande definición. Mire, el Señor es perdonador también. Cuando nosotros hemos fallado, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Y sabe qué? Se hace cargo muchas veces. Se hace cargo Él de todo lo que nosotros venimos arrastrando y no podemos. Agar venía arrastrando una maternidad que tampoco ella fue con toda su voluntad, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Me voy a hacer cargo también de tu hijo, porque Dios se hace cargo de nosotros cuando Él nos toma como sus hijos. Dios es bondadoso, pero ¿con quién? Contigo y conmigo también. Pero se nos olvida ver a Dios en alta y grande definición. Él quiere manifestarse, pero nosotros algunas veces no queremos esos cuadros. Nadie me va a decir que quiere sufrir, que quiere tener el problema. Mire ahora tanto dolor que hay en el mundo, tristeza, lucha entre la vida y la muerte, personas de luto. Es triste, personas deprimidas, personas, ¿cómo le puedo decir? Que se sienten desesperadas por la situación que se está viviendo.
Ya casi vamos a tener un año de estar en esta situación. Y yo no le voy a criticar el que se sienta mal, el que se sienta deprimido. Pero sí tenemos que saber que es en estos momentos cuando Dios quiere exaltarse sobre nuestras vidas y mostrar que Él es un Dios real con nosotros. Hemos hablado de que muchos sienten que sus sueños han sido truncados, que sus proyectos han sido cortados, pero no se nos imagina cuántas malas decisiones ha detenido el Señor con este tiempo. No sabemos cuántos fracasos no se llevaron a cabo porque Dios nos ha mandado a encerrarnos. Eso no lo podemos determinar. Solo la gran mente de Dios puede determinar. Ese Dios que en medio de los millones y millones de personas que existen en el mundo, Dios te ve con toda claridad porque conoce quién eres tú y conoce tu nombre y sabes por lo que estás pasando. Dios quiere mostrarse en alta y grande fidelidad. Ultra definición para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es entonces cuando nosotros respondemos al Señor. Agar, oiga bien, es que la historia de esta mujer casi olvidada y casi despreciada, ¿sabe qué le quiso decir a Dios? Con ese nombre del este es el Dios que me ve, le dijo, tú conoces todo. ¿Qué le quiso decir? Que Él es omnisciente. La Biblia lo dice. Porque nuestra exaltación también hacia Dios tiene que ser conforme a la Biblia. Y Agar dijo, este Dios es el Dios que todo lo sabe. Lo comenzó a exaltar. Esa fue la respuesta, porque cuando Dios se muestra en nuestra vida, también debe de haber una respuesta de parte de nosotros. Dios tiene que ser exaltado, tanto en lo que nos pasa, que nos agrada, como en lo que nos pasa, que no nos agrada para nada. Él pudo darse cuenta de la condición de Agar, así como se dio cuenta de la condición de la samaritana en aquel pozo. Dime, le dijo. Ve, tráeme a tu esposo. Señor, le dijo, no tengo esposo. Eso es lo que has dicho con verdad, le dijo. 5 has tenido. O sea, con 5 te has casado. Pero el que tienes, ni siquiera te has casado con este. ¿Sabe qué hizo Dios ahí? ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Le tocó el punto. Le tocó el punto. A la samaritana le estaba diciendo, no me vengas con la enemistad entre judíos y samaritanos. No se trata de esa enemistad. No me vengas con que tú eres mujer, que es persona despreciada. No se trata de eso. Se trata de tu condición. Cuando Dios toca el punto, es cuando nosotros podemos reconocer que Dios está en medio de nosotros. Y Él sabe todo. Por eso no le oculte nada a Dios, por favor. Vaya en oración diciéndole, así como siente, así como ve, así como piensa, porque Él ya lo sabe y quiere tocar ese punto contigo. ¿Qué más le digo de lo que reconoció Agar en Dios? Su omnipresencia. Él que me ve está presente en todas partes. Yo creí que ese Dios solo estaba bajo las tiendas de Abraham y de Sara, bajo aquella sombra, porque he oído a mi amo Abraham hablar mucho de ese Dios, pero ese Dios también está conmigo en este desierto. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Con ese nombre le dijo, tú eres un Dios que da la previsión, eres un Dios providencial. ¿Qué queremos decir con esto? Que Él mira de antemano nuestra necesidad y da la provisión adecuada. ¿A la par de qué estaba Agar en ese momento? Estaba a la par de un
pozo. ¿Quién la llevó hasta ahí? ¿Quién la condujo hasta ahí? Sus pies tal vez ya no soportaban el calor del desierto, pero estaba a la par del pozo, un pozo que llegó a tener un grande significado para la nación de Israel. En ese pozo había agua para que ella saciara su sed, al igual que la samaritana estaba a la par de un pozo. Pero ella necesitaba, igual que Agar, no solo las aguas físicas, no solo las aguas materiales, necesitaban el agua de vida eterna que para nosotros está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué otra manera Agar exaltó a Dios? Algo con lo cual se volvió una práctica común en el Antiguo Testamento. Nombrar ciertos lugares o erigir monumentos para rendirle y dar honra al Dios de los cielos. ¿Sabe qué? Génesis 16, 13 y 14 nos dicen: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Esa fue una de las formas en las cuales Agar exaltó a Dios. Y la siguiente: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Este lugar, dijo, este lugar lo voy a llamar el pozo del viviente que me ve. Le hizo un monumento a Dios. Esa práctica, como le decía, se volvió común. Dios le mandó en Génesis 35, ahí lo lee en casita después. Dios le dijo a Jacob: Jacob, regrésate a Betel, en el lugar donde estabas cuando huías de tu hermano y que yo te di mi promesa. Vuélvete a ese lugar, establécete en ese lugar, pero levanta un altar para darme el honor y la gloria en ese lugar. ¿Sabe? Otro caso de estos que se levantan monumentos para recordar las maravillas de Dios es que nosotros somos bien olvidados, pero tampoco se le ocurra ir a recoger piedras este día y no se trata de eso hoy en día. Se trata de recordar, de no olvidar, de tener en memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro, en el Antiguo Testamento venía una revelación paulatinamente y comenzaron de esa manera para darse a entender Dios al pueblo, a su pueblo. ¿Sabe con quién se hizo también un monumento para Dios, para recordar la bendición de Dios? Fue cuando el pueblo de Israel venía cruzando el río Jordán. Eso se encuentra en Josué 4 del 1 al 11 y le dice Dios: Josué, agarra 12 hombres, uno de cada tribu, y ve y toma una piedra del fondo del río donde están parados los sacerdotes. Cada uno de ellos llevará una piedra y cada una de esas piedras formará un monumento en el lugar en donde vayan a acampar en esta noche. Y se hizo así. Y cuando preguntaba el pueblo, recordaban que Dios, así como había abierto el mar rojo, también detuvo las aguas de aquel río Jordán para que su pueblo pasara en seco. Y Josué dijo: también voy a levantar otro monumento. Y agarró 12 piedras, con los 12 de la tribu, y las puso justamente en el centro del Jordán, donde estaban los sacerdotes deteniendo el arca del pacto. ¿Por qué hacía Dios esto? Porque quiero que recuerden. Porque quiero que recuerden. Hoy traiga a la memoria todos los hechos pasados de Dios en su vida. Y recuerde cuántos momentos difíciles le ha hecho pasar Dios, y Dios siempre nos ha sacado adelante. Entonces ella nombró aquel pozo y dijo: este es el monumento
No hay otro lugar mejor para erigirle un monumento a ese Dios viviente que me ve. ¿Cuál es el monumento que usted y yo le vamos a levantar al Dios de los cielos? Ya le mencioné dos cosas con las cuales Agar, gracias a la experiencia que tuvo, pudo exaltar a Dios. Con el nombre que le dio, nombrando ese pozo también con el nombre de Dios. Y en tercer lugar, algo que hizo desde el principio, cuando Dios la encontró. Génesis 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ese Dios que me ve, dijo Agar, es el Dios que oyó mi aflicción. Ese Dios que me ve es el que me atendió cuando yo creía que nadie se fijaba en mí. Le voy a obedecer. Vale la pena que yo le obedezca. Y yo quiero decirle que es el mejor monumento que le podemos levantar al Dios de los cielos en nuestro corazón. La obediencia a Dios en primer lugar y por sobre todas las cosas. Por eso los apóstoles sabían y entendían que lo mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando en el trabajo te pidan hacer algo en contra de tus convicciones, honra a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Cuando alguien venga y te quiera hacer cambiar y decir, no, esta corriente es mejor porque mira esto, mira lo otro, ten cuidado. Levante ese monumento de obediencia y exalta al Dios de los cielos. Yo creo que ese monumento de obediencia es el que está faltando en la cristiandad. Y por eso en este tiempo vemos tantas fallas. Gente que no quiere creer en el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio que están leyendo es su vida, pero también es la mía. La obediencia es el mejor monumento que Agar le pudo levantar a Dios. Los vestigios de ese pozo estarán ahí. Esas 12 piedras quizás ya no se encuentran. El lugar de Betel ya no se conoce como Jacob lo conoció. Pero la obediencia no dejará de ser obediencia. Haya pasado 1000, 2000, 3000 años. La obediencia a Dios será un monumento para recordar al Dios de los cielos que yo le pertenezco a Él y que Él me pertenece a mí. Que Él me ve a mí y que yo lo tengo por mi Dios. La obediencia. ¿Cuántos estamos dispuestos a exaltar verdaderamente a Dios? Yo sé que las pruebas no son fáciles en este tiempo, en este momento. Hay pruebas muy difíciles, hay cosas que son inciertas, que se nos imagina esto y otra cosa. Quizás nuestra imaginación está volando tanto y no alcanzamos a ver que Dios es más grande que mi imaginación. No lo encierres en una pantallita. Él quiere que tú lo experimentes en alta definición. En esta mañana terminamos el Dios que me ve. Contándole esto. Algunas veces ya lo he dicho, pero cuando nosotros éramos niños en la casa, cuando estaba mi papá y mi mamá, se nos enseñaba, especialmente cuando venía la celebración de la madre, nos formaba mi papá y nos decía que no preparáramos un regalo material para mi mamá,
Y para mí en lo particular me resultaba tan aburrida esa lección. Y yo creo que a mi mamá sí le gusta que le den regalos, decía yo. Y mi papá todo el tiempo que no esos regalos, no, que lo más importante es que nos portáramos bien, lo más importante era que nosotros le obedeciéramos, tanto a él como a mi madre. Y con el correr del tiempo y la edad llegó, y sobre todo después de la partida de mi padre, pude darme cuenta, sin duda alguna, que mi mamá y mi papá preferían mi obediencia. De los regalos que yo pude haberle preparado, y hablo en lo personal, no hubieran existido quizás solo un poco de tiempo, pero la obediencia le daría honra a mi padre y a mi madre, y a mí me ahorraría sufrimiento. Me gusta mucho la expresión en Malaquías capítulo 1 versículo 6 que dice: y si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi respeto? ¿Cuál es el monumento que le quieres levantar a Dios en esta mañana? Sé que el tiempo es difícil y sé que cuesta. Tal vez algunos quieran correr de aquí para allá con soluciones a problemas que se han presentado. Quedémonos quietos y conozcamos qué clase de Dios realmente tenemos, porque ese Dios ve más allá de nuestros propios sentimientos, y lo que Él pide no es un monumento de piedra. Mire lo que hacía esa mujer pecadora en la lectura de la palabra en esta mañana. Porque algunas veces nosotros creemos que exaltar a Dios es cantarle, nada más. Si nuestro corazón está lejos de Dios, ese canto no llega, pero ni siquiera a ese lugar, a ese aparato. Mucho menos va a traspasar el techo. No llega. Exaltarle no es cantarle. Y ahora entiendo lo que mi papá decía: la mejor honra para su mamá es que le obedezcan, es que sean buenos, que se porten bien, que sean buenos estudiantes. Lo que antes creía yo era tan aburrido, sé que es lo mejor que se pudo haber hecho. En esta mañana meditemos. ¿Cuál es el monumento para exaltar a Dios que hay en nuestra vida? Ese Dios que te ha visto, que te ha hablado tantas veces, pero que algunas veces de tanto que te ha hablado, esas palabras las has tenido como comunes ya. El Dios que es exaltado. Esta mujer corrió y le enjugaba los pies al Señor Jesucristo. No entonó ni una nota de canción. No tocó, pero ni lo que es en lo mínimo un instrumento de música. Pero la exaltación que Dios le permitió darle al Rey de Reyes y Señor de Señores quedó grabado en las Escrituras. Que estas Escrituras pasará la tierra y pasarán los cielos, pero esta palabra permanecerá para siempre. Ahí está escrito cómo esa mujer exaltó al Dios de los cielos. En esta mañana, que junto a estas alabanzas no solo vaya nuestra voz, sino que vaya nuestro corazón dispuesto
a obedecerle al Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.